Bien, señores, a todos, muy buenas tardes. Estamos en materiales de construcción. Ya estamos todos listos, esperando que Brian y Juan preparen su cámara, ¿no? Ahí los dos están sin la cámara encendida. Tengan cuidado con ese tema, por favor, por los instructivos que vamos a tener al inicio. Ok, a ver, entonces, hemos entendido que los materiales tienen comportamientos bastante interesantes Ingeniero, debido a... Sí, sí, escucho. respecto de Noemí, Micaela me dice que no puede entrar, que le estaba hablando y no le respondió al parecer. O sea, pero no se escuchó ni yo le escuché. A Noemí Micaeles, ¿no? Noemí Micaeles, no, no la encuentro acá. Ah, ya. Sí, va a volver a Ok. ingresar, me dijo. Sí, sí, está. Ya, ok. ¿Estás ahí? Sí, hija, buenas tardes. Listo. Ya, listo, ok, muy bien. Vamos entonces a continuar. Sí, estábamos viendo efectivamente que los materiales tienen características bastante interesantes. Una de ellas justamente es su capacidad de resistir. Y si hablamos de resistir, decíamos que es necesario que contemplemos qué es lo que los materiales deben resistir. Bueno, para saber qué pueden resistir, hay una serie de ensayos, dijimos, ¿no? Y hemos hablado ahí justamente del catálogo INNORCA, para saber cómo se hacen estos ensayos. Ustedes buscan estos ensayos en diferentes materiales, de seguro van a encontrar en su gran mayoría, ¿no? Pero estos son ensayos estandarizados. Los que están en la norma INNORCA también tienen que ver con estos y hay una extensión mucho más todavía profunda de los ensayos que se ven para materiales, ¿ok? Dijimos que las probetitas podrían ser así cilíndricas, pero también pueden ser probetitas cúbicas o en algunos casos también podrían ser probetitas tetraédricas. Bueno, en este caso sí, ¿no? En forma de un paralelepípedo, ¿verdad? Pero bueno, estos ensayos, señores, ya sean destructivos o no destructivos, nos permiten ver el comportamiento de forma gráfica. Ah, qué interesante. Y vamos a hablar del ensayo de tracción. Para que se entienda bien qué es este ensayo, vamos a estudiar la curva. ¿Qué pasa con la curva en un ensayo de tracción? Bueno, de inicio vamos a entender que tracción no es nada más que esto. Vamos a ver acá, esto vamos a poner al frentecito. Excelente. ¿Ya? Y este es el fenómeno de tracción. ¿En qué consiste la tracción? Bueno, si hablamos de traccionar probetas metálicas poliméricas, cualquiera, ya sean metálicas o poliméricas, hablamos de la acción de estirar. Estiro por este lado y estiro por este otro lado. Por ambos lados voy a estirar. Por acá y por acá. Por los dos extremos estiro la probeta. Y esta probeta al estirarse va a sufrir una pequeña deformación o una gran deformación, dependiendo mucho de cómo esté elaborada esta probeta o las características del material que está siendo probado. En este caso, esta es una curva muy característica en metales. ¿Qué va a pasar con los metales cuando estos se empiezan a traccionar? Es decir, estoy estirando por los extremos. Hay una partecita en la cual se va a achicar la probeta. Esta acción se conoce estricción, es un fenómeno de estricción. Cuando le nace un cuellito, una cinturita a la probeta, hablamos de que en esa zona es una zona de estricción y posteriormente, después de traccionar la probeta, esta va a colapsar o se va a romper. ¿No es cierto? Esto es lo que sucede. Pero esta acción de estirar, ver el achicamiento de esta zona y posteriormente ver cómo la probeta colapsa, se puede entender gráficamente de la siguiente manera. Ponga mucha atención a esta partecita, por favor. ¿Qué es lo que va a suceder? Hasta esa probetita está aquí, ¿ya? Y tenemos 4 zonas. 1, 2, 3, 4. Están pintadas con 4 colorcitos diferentes, ¿ya? La primera zona se conoce como zona elástica y es una zona en la cual la probeta, cuando se deforma, ya, yo voy a estirar la probeta, miren, estoy estirando la probeta, ¿no? Estiro la probetita, va a tener una deformación, pero cuando yo dejo de aplicar el esfuerzo sobre la probeta, esta va a recuperar su forma.
Entonces existe una deformación temporal. Sí, eso es en esta zona verde, una deformación temporal. Entonces, esta se conoce como zona elástica, porque efectivamente la probeta se está comportando como una liga, como un elástico. Una vez más, aplico el esfuerzo, se deforma. Dejo de aplicar la forma o el esfuerzo, va a volver a su forma inicial. Como una liga, estiro la liga, se deforma. Dejo de aplicar el esfuerzo en la liga, va a volver a su posición inicial. Es un elástico, entonces todo material tiene una zona elástica. Algunos más pronunciada que otras, algunos con una zona más perceptible que otras, pero está ahí la zona elástica. Esto sucede en el material hasta que llega a un límite y este límite se conoce como el límite elástico. Ahí está, lo comemos, límite elástico. Una vez que la probetita ha llegado a ese límite, y yo voy a seguir aplicando esfuerzo. Esta gráfica es lo siguiente. En el eje de las Y's está el esfuerzo. En el eje de las X, la deformación. Ahí está, el esfuerzo. ¿Y qué es el esfuerzo, ingeniero? No es nada más que la cantidad de fuerza que aplicamos en una determinada área, en este caso en esta área, ¿no? Es el esfuerzo en el eje de las Y. En el eje de las X es la deformación. Entonces, cuando yo paso el límite elástico y voy a seguir estirando la probeta, voy a ingresar a la otra zona que se conoce como la zona plástica. En la zona plástica, la deformación es permanente. También se conoce como zona de fluencia, porque sin necesidad de aumentar el esfuerzo, esta se va a seguir deformando. A un esfuerzo constante, se sigue deformando. Para atender este efecto, uno tiene que pensar en las bolsas nylon. Las bolsas nylon, señores, tienen deformaciones plásticas, por eso se llaman plástico. Por esta zona, efectivamente, esta zona es grande, entonces la zona plástica tiene deformaciones plásticas, que son deformaciones permanentes. Y eso sucede hasta que se llega a un límite que también se conoce como límite plástico. Seguimos estirando la probeta. ¿Qué es lo que va a pasar? Empieza a producirse este nuevo efecto que se conoce como deformación y estricción, deformación por estricción. Entonces, aquí es donde ya va a aparecer el cuellito, decíamos, ¿no? O la cinturita en la probeta. Hemos pasado de una zona en la cual la deformación no era permanente, era muy temporal, a una zona en donde la deformación ya es permanente, y a una tercera zona en donde ya la deformación es altamente perceptible por este cuellito que le nace, que se llama estricción. Aquí la deformación es sumamente visible. Es más, podemos ya intuir en qué parte va a colapsar la probeta, ¿no? En qué parte se va a romper. Eso se conoce deformación por el cresta amarilla, ¿no? En esta partecita, aquí se alcanza un esfuerzo máximo en este punto. Cuando llegamos al esfuerzo máximo, ahí es donde va a aparecer ya el cuellito. Y si yo sigo aplicando algún tipo de carga, esta probeta se va a partir en dos. Qué interesante. Entonces, dos temas importantes para tomar en cuenta acá. Primero, todo material tiene una zona en la cual se comporta como una liga, una zona en la cual se va a comportar como un plástico, por zona plástica. Si es un metal, va a requerir de un mayor esfuerzo para que esta deformación nos muestre en qué zona va a colapsar en la estricción y posteriormente colapsa si sigo aplicando yo el esfuerzo como corresponde. Así es como yo puedo estimar gráficamente el comportamiento de una probeta. Y todos los ensayos que hemos estudiado, ya sea tenacidad, tracción, compresión, flexión, tensión, etcétera, todos estos ensayos pueden observarse o, en este caso, contemplarse el comportamiento de la probeta de manera gráfica. Es así como se comporta gráficamente la probeta. Ahí viene la pregunta clave, señores, y la pregunta va para quién, querido Joel Miguel. Buenas tardes, Joel. 5, 4, 3, 2, 1. Joel Miguel, ¿me escuchas, papá?
Levantaste la manito. Ya. Levanta la mano, Joel. Ok. Habla, por favor, Joel, quiero escucharte. Ya, tu micrófono tienes que revisar, ¿ya? Te hago la siguiente pregunta, Joel. ¿En cuál de estas zonas, si es en la zona elástica, plástica, máximo, en este caso de formación por restricción, o acá en esta zona rosada, en cuál de estas zonas es en donde se realiza los cálculos para ingeniería? Es decir, ¿qué zona no teníamos que trabajar? ¿Zona elástica, plástica, de formación, esfuerzo máximo, de formación por restricción? ¿Cuál sería la zona ideal para hacer cálculos en ingeniería? Escribe, por favor, Joel. ¿Ya? Y le preguntamos lo mismo a quién. Querida Noemí, buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, hija. ¿Cuál zona sería, querida? ¿Qué piensas tú? La zona de deformación, ¿Aquí? ¿Aquí? sí. Ya. Le preguntamos, señor Flores, buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué? ¿En qué zona hacemos el cálculo de ingeniería? ¿Zona elástica, plástica, de formación por restricción? En la zona de deformación por restricción, ingeniero. Ya, ok. Todos pongan atención, por favor. Los cálculos de ingeniería se realizan exclusivamente en esta primera zona, en la zona elástica. ¿Por qué? Porque en esta zona la deformación es temporal. Recordamos, ¿no? Si yo voy a aplicar un esfuerzo, la probeta se va a deformar. Dejo de aplicar el esfuerzo, la probeta vuelve a su posición inicial. Es decir, si esto fuese una columna y yo voy a cargar la columna, esta se va a deformar. Dejo de aplicar carga en la columna, esta vuelve a su dimensión original, ¿no? Si fuese en la zona plástica, señores, pasaríamos a una zona donde la deformación es permanente y para nosotros no sería raro encontrar en la calle o donde sea que estemos estructuras que están dobladas, estructuras que se están doblando, que están deformando. No sería raro. ¿Por qué? Porque estamos en una zona en la cual la deformación es permanente. Si fuera que trabajásemos en esta zona de restricción, las probetas, o en este caso las columnas y vigas, estarían todas así, delgaditas, ya casi a punto de romperse. Y en ingeniería eso es muy peligroso. Entonces, la zona en la que conviene trabajar frecuentemente, en este caso es lo mejor, es en esta zona, en la zona elástica, donde la probeta puede deformarse, la columna puede deformarse, la viga puede deformarse, pero cuando yo dejo de aplicar el esfuerzo o la carga, va a volver a su posición inicial. Esta es la clave, en esta zona, en la zona elástica. ¿Sí? Ahí se hacen los cálculos de ingeniería. También, ¿por qué Ingeniero, en esas? Sí, escucho. ingeniero, ¿le puede aceptar a Miguel? Su micrófono estaba arreglando y se ha salido de la reunión, ahora quiere volver a ingresar y no le acepta, dice, por favor. Listo, ya está, ya está. Muchas gracias, Carlos. Ok, entonces decíamos, ¿sí? En esta partecita es aquí donde se hacen los cálculos de ingeniería. También porque aquí este comportamiento es lineal, es predecible. Aquí podemos predecir el comportamiento y eso es bueno. Aquí predecimos el comportamiento. En esta zona, aunque aquí se ve como una línea, ¿no es cierto? Esto no es del todo así. Aquí el comportamiento es muy impredecible, porque es una zona de fluencia. Aquí está fluyendo aquí la probeta. Sin hacer más esfuerzo, empieza a deformarse la probeta. Y este comportamiento es muy, muy, muy complejo. Por eso se conviene hacer en esta zona, ¿ya? Todo lo que ingeniería se hace en la zona elástica. Dos temas más aquí, o dos aspectos para tomar en cuenta. Primero, señores, el esfuerzo matemáticamente se define como la fuerza que se aplica en un determinado área. Y la deformación, ¿a qué es igual la deformación, ingeniero? No es nada más que la variación de longitudes, longitud final menos inicial sobre la longitud inicial. Eso es la deformación. ¿Qué significa esto? Que matemáticamente estas gráficas nos podemos aplicar y poder estimar algún punto, porque si es posible determinar el esfuerzo, también puede haber la deformación, ¿no? Hay un coeficiente ahí bastante importante que es
el módulo de elasticidad que depende mucho del tipo de metal o de material. Porque no hace la misma deformación para un acero que para un aluminio, que para un cerámico, que para un polímero. Entonces depende mucho de qué tipo de material es y eso podemos estimar con el módulo de elasticidad. Otros también lo conocen como módulo de Young, ¿no? Pero está ahí. Bien. ¿Qué pasa, señores? Vamos a poner esto. Ok. ¿Qué pasaría si yo tuviese la siguiente gráfica? Esto vamos a poner aquí. Muy bien. Un costadito. Y esto. Y esto. No, este no. Ahora sí. Este y este. ¿Qué pasa, señores, si yo tengo la siguiente gráfica? Ahí vamos a ver esto. Entonces vamos a aclarar. Oh, tenemos ahí. Y tengo una gráfica así. Miren, yo estoy viendo la gráfica y esto va a ser así. Y tengo, ya, ponemos esto así. Ahí está. Y tengo otro cuerpo que tiene un comportamiento así. Ya. Y les doy tres materiales. Uno es acero, el otro va a ser, ya, este que sea así. Listo, ahí sí. Uno es acero, el otro es fierro fundido y el otro va a ser un plástico. Pregunta clave. Si fuese un plástico, ¿qué tipo de gráfica yo obtendría? La azul, esta gráfica, la negra, que es la que estamos viendo, o la roja. ¿Qué piensas, querida Anaí? Si veo una gráfica y sé que es un plástico, yo estoy probando un plástico en tracción, ¿qué tipo de gráfica debería esperar? ¿La roja, la azul o la negra? 5, 4, Anaí, 3, ¿La 2, negra? la negra. Ya, listo. Preguntamos a Oscar lo mismo. Hablamos nosotros de un plástico. ¿Cuál gráfica deberíamos esperar, Oscar? ¿Negra, roja o azul? La azul, ingeniero. Azul. ¿Por qué el azul, Oscar? La respuesta es correcta, está muy bien. ¿Por qué? Ah, no, perdón, no, tú dijiste el azul. Ya, ok. La respuesta correcta es la roja. Si fuese un plástico sería la roja. No la azul ni la negra, sino la roja. Querido Luis Fernando, ¿por qué sería la roja en plásticos? Puedo decir por el verde es la energía, o se va a volver, es temporal su elongación. El azul, aleastro. No sé, ingeniero, pienso que es por la destrucción, pero se mantiene del celeste hasta el rojo. Una tendencia Ya. muy leve. A ver, Rodrigo, ¿qué tienes que decir, querido Rodrigo? Porque sus componentes no son como del metal, se pueden estirar hasta más que el metal en sí. Ya, Rodrigo, a ver, la gráfica del plástico es más, esto vamos a achicarlo así. La del plástico sería hasta aquí. Seguiría fluyendo, hasta aquí sería. ¿Por qué yo sé que esto es del plástico? Porque no va a soportar mucha carga, pero se va a deformar de manera muy apreciable. El plástico, mire, no va a llegar a esta carga que está ahí arriba. No necesita mucha carga. Ustedes agarran y pueden deformar una bolsa de nylon sin hacer mucho esfuerzo. Se deforma. Recuerden que el eje de las X es la deformación. Y el esfuerzo que se realiza para eso no requiere mucho valor, no requiere mucho esfuerzo. Entonces, esta es la gráfica del plástico. Así me va a salir una curva de esfuerzo de deformación. Hay una serie de tracción para plásticos, me sale como es rojo. Listo. Ok. ¿Se entiende eso? Espero que sí. En el caso del azul, y doy los siguientes materiales, el azul, hablaremos de fierro fundido o cerámica. El azul, ¿cuál de los dos será, querida Noemí? ¿Fierro fundido o cerámica? Ya, para que sea más notorio.
¿Cuál? ¿El fierro? Ya, dice el fierro. Le preguntamos lo mismo a quién. Vámonos con Iván. Iván Mamani, buenas. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cuál será, Iván? ¿El azul será cerámica o fierro fundido? Para mí sería el fierro fundido, ingeniero. Fierro fundido. Ya, la respuesta correcta es que sí, efectivamente es fierro fundido. ¿Por qué? Porque el fierro fundido, a diferencia del acero, no se va a deformar mucho. Ya, ahí está, en el eje de las X es muy baja la deformación y requiere harto esfuerzo para que se rompa esto, ¿no? Ojo que es frágil. ¿Y de la cerámica cómo sería, ingeniero? De la cerámica sería así, lo vamos a insertar aquí en este momentito. De la cerámica sería así. Ahí estamos. Si fuese tracción, le voy a poner esto con un grosorcito mayor. Y lo ponemos de color morado. Así sería la gráfica del cerámico. Así. ¿Ya? Casi no tiene zona plástica el cerámico. ¿Por qué? Porque el cerámico no se va a deformar como un plástico. El cerámico le va a salir collito de restricción, no le va a salir. Entonces, sí requiere mucho esfuerzo, pero se va a deformar muy poquito, demasiado, casi insignificante la deformación del cerámico, porque la tracción no va a soportar mucho, ¿ya? Entonces, ojo, cuidado que esa pregunta suele ser de las más comunes en el examen, ¿no? Tengo que saber, primero identificar que para un metal, pues el metal es un buen material para construir. Tiene una zona elástica, plástica, deformación, proyección y colapsa. En el caso del polímero, tiene una zona plástica bastante amplia, pero no va a soportar mucha carga el polímero, ¿sí? En el caso del fierro fundido, que es un metal también, va a soportar menos esfuerzo y obviamente se va a deformar menos que un acero. Y el cerámico, su formación es poquísima del cerámico, se va a deformar muy, muy poco, pero también va a soportar altas cargas, ¿no? Comparadas con el plástico todavía. Ok, esas son las gráficas de la curva de fuerzas de deformación. Señores, por favor, tengan esto muy en cuenta, tengan mucho cuidado con ver qué tipo de gráfica es que se va a leer cuando uno realiza este ensayo. Obviamente los materiales ya me dicen cuál puede ser el comportamiento, pero ¿qué necesito yo? Saber si el material tiene zona elástica, plástica, deformación, precisión. El único material que se va a deformar, a tener restricción, bueno, son dos, los metales y los polímeros, aunque el polímero como es, tiene una deformación bastante amplia, la restricción es casi notoria en los polímeros, ¿sí? En los plásticos, zonas plásticas, nylons, etcétera, etcétera. Es muy poco notable la restricción en los materiales. Hasta aquí, señores. ¿Alguna duda, pregunta, consulta o comentario? ¿Todo clarito? ¿Todo claro? Dedito arriba, si está todo claro, querida Noemí, haz así, Noemí. Si se entiende, haz así, haz así. ¿Se entiende, Noemí? Ya. Noemí se ha congelado. Ok. Luis Fernando, ¿se entiende? Wilber, ¿se entiende? Ya. Ok. A ver, vamos a ver este pequeño ensayo. ¿Sí? Vamos a ver un ensayo para que vean efectivamente que es un comportamiento muy común y regular en los materiales, en este caso en los materiales metálicos. ¿Ya?